vez has estado en medio de un campo de trigo por la noche? Pueden tener varios kilómetros cuadrados, por lo que, aunque en Estados Unidos solo crece hasta unos 60 centímetros de altura, no hay nada más que trigo hasta donde alcanza la vista. Uno pensaría que un espacio tan abierto podría hacerte sentir libre, pero no es así. Solo te hace sentir muy expuesto. Durante la universidad trabajé los veranos en una pequeña empresa de control de plagas agrícolas en Oklahoma. Mi jefe, Owen, solo tenía un camión y 2 empleados. Will, un veinteañero local con una banda de punk, y yo. Empezábamos al amanecer y pasábamos todo el día fumigando cientos de hectáreas. Owen conducía el camión lentamente, siguiendo nuestro progreso con un GPS, mientras Will y yo aplicábamos el pesticida con mangueras del enorme tanque del camión. Hay formas mucho mejores de aplicar pesticidas, como un avión o una plataforma, pero los agricultores son notoriamente tacaños, y Owen era más tacaño. También estábamos en una de las peores sequías en la historia de Oklahoma, y los agricultores de todo el mundo se estaban apretando el cinturón, así que acepté cualquier trabajo que pude conseguir. Una tarde de agosto salimos a fumigar para un viejo amigo de Owen. Era un campo de trigo grande, de unos cuantos kilómetros cuadrados por lo menos, y el sol estaba desapareciendo tras el horizonte. En unos minutos empezaría a resultar más difícil ver, y Owen tendría que encender los reflectores montados en el camión. ¿Cuánto más, aproximadamente?, preguntó Will cuando Owen detuvo el camión para tomar agua. Habríamos terminado hace rato si el tanque no nos hubiera dado problemas, respondió Owen mientras revisaba el GPS. Probablemente tengamos otra hora o algo así. A veces hay que fumigar después del anochecer. Así que seguimos rociando. Pasaron unos 15 minutos, Owen ni siquiera había encendido los reflectores, cuando Will empezó a gritarme por encima del rugido del tanque. Cuando logró captar mi atención, empezó a señalar hacia adelante. ¿Qué le pasa al campo?, gritó. Entrecerré los ojos. Unos 50 metros más adelante, el campo se veía realmente diferente, pero era demasiado difícil decir exactamente cómo con la luz que se apagaba. Will golpeó la ventana del camión. El camión se detuvo y Will gritó por encima del tanque. Después de un momento, Owen encendió los reflectores y todos nos quedamos sin aliento. A 50 metros de distancia, el campo estaba devastado. Había tallos vacíos esparcidos por todas partes, no quedaba ni una sola planta en pie. Solo había visto este tipo de cosas en las noticias o en los libros. Owen detuvo el auto y todos corrimos hacia adelante para inspeccionar. Harvey no mencionó ningún espacio vacío en su campo, dijo Owen cuando llegamos, arrodillándose para inspeccionar el terreno. Probablemente aún no lo sepa. Además, nos llamó demasiado tarde. ¿Ves este tallo? Parece fresco y parece actividad de insectos. Owen sacó su teléfono e intentó llamar a su amigo, pero nadie respondió. ¿Lo rociamos?, preguntó Will. Parece un desperdicio de aplicación. Nos contrató para todo el campo, dijo Owen encogiéndose de hombros. Gemí por dentro. Preferiría irme de camino a casa, pero no podía enojarme con Owen. Era tacaño, pero era un buen hombre. Me di la vuelta para volver al trabajo, pero mis piernas se congelaron en el lugar cuando mis ojos captaron la silueta de una forma oscura en el suelo vacío. ¿Qué es eso?, dije. Los demás se dieron vuelta y todos nos reunimos alrededor de la figura tenuemente iluminada. Era un perro, marrón, de tamaño mediano y muerto. Le di un empujoncito en la pata, que se desplomó sin vida, por lo que no se había producido el rigor mortis. No podía determinar la raza del perro, aunque por un momento me pregunté si era mestizo, porque sus ojos vacíos parecían salirse de su cabeza. Parece joven, incluso saludable, dijo Owen. Y fresco. Las moscas aún no han llegado. Espera, dijo Will. Se está moviendo. La mejilla del perro se retorcía suavemente. Casi pensé que la cara del animal muerto todavía se convulsionaba cuando un gran saltamontes marrón salió lentamente de la boca del perro. Estaba mojado y unas hebras de un líquido oscuro e inidentificable colgaban de sus largas patas traseras. Ah, fue todo lo que pude decir. Pero los saltamontes no comen carne muerta, dijo Will. Algunos lo harán, dijo Owen, pero solo cuando estén realmente desesperados. No cuando haya mucho trigo para comer. De hecho, supongo que este tipo y sus amigos son los que arruinaron las cosechas. ¿Y dónde están sus amigos?, pregunté. Por un momento, todos nos quedamos en silencio. Muchas veces, especialmente en las tardes de verano cuando se pone el sol, se puede escuchar el canto de los saltamontes e incluso el zumbido de las cigarras lejanas.
Pero mientras estábamos en ese campo, mientras el sol continuaba bajo el horizonte, nuestros oídos se encontraron con un silencio sepulcral. El saltamontes recién descubierto continuó arrastrándose por el suelo. Era extraño ver a un saltamontes arrastrarse en lugar de saltar. Parecía antinatural. Lo aplastaré, dijo Will. Déjalo, dijo Owen, el agua lo asfixiará pronto. Volvamos al trabajo. Así que volvimos a fumigar. Se volvió mucho más fácil cuando llegamos a los cultivos devastados, ya que lo único que podíamos hacer era fumigar el suelo. Habíamos estado rociando durante 10 minutos más cuando, para sorpresa de Will y mía, Owen cerró el tanque. El chorro de productos químicos que salía de nuestras mangueras se debilitó y se detuvo, y Will y yo nos miramos sorprendidos. ¿Qué pasa?, preguntamos mientras Owen bajaba del camión. Owen no dijo nada. Con expresión preocupada, caminó hacia la parte delantera del camión, miró hacia el horizonte y comenzó a observar. Entrecerró los ojos y miró hacia el oeste, donde el sol finalmente había desaparecido, dejando solo restos de la puesta de sol. ¿Qué pasa?, pregunté. «Hay alguien aquí con nosotros», dijo Owen. Entrecerramos los ojos ante la luz moribunda. Apenas podía distinguirla contra el horizonte occidental, pero después de unos momentos reconocí la silueta de una figura, a unos 100 metros de distancia, caminando lentamente hacia nosotros, y luego rápidamente. Lentamente, rápidamente. Owen tenía razón. Había alguien en el campo con nosotros. Se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Quién estaría solo allí? No era Harvey, el dueño del campo. Era un hombre corpulento y la figura que se veía a lo lejos parecía casi desgarbada. Parecía estar luchando. Parecía mover todo el cuerpo para dar un solo y laborioso paso. Se mueve de forma extraña, dijo Owen entrecerrando los ojos. Casi parece como si le costara respirar. Y Owen salió corriendo para ayudar a la figura. Después de varios segundos, miré a Will. Él se encogió de hombros, yo me encogí de hombros y ambos comenzamos a correr lentamente detrás de Owen, que había logrado adelantarnos unos 20 metros. Había suficiente luz para ver que nos estábamos acercando a la figura, pero estaba lo suficientemente oscuro como para que no pudiéramos ver realmente cómo era. ¿Es una nube?, preguntó Will, jadeando mientras trotábamos. Me tomó un segundo, pero vi de qué estaba hablando. Una masa oscura y flotante había aparecido de la nada y se dirigía directamente hacia nosotros. Se escuchó un zumbido sordo y solo me di cuenta de lo que era unos momentos antes de que nos envolviera. Era un enjambre descomunal de langostas. Los insectos volaban hacia nosotros, zumbando ruidosamente junto a nuestras caras. A medida que el enjambre nos rodeaba, el ruido se hacía más fuerte y más horrible, como 100 cortadoras de césped funcionando todas a la vez. Ya no podía distinguir a Owen delante de nosotros, mucho menos la figura. Los insectos se volvieron tan densos que comenzaron a volar hacia nosotros, sus cuerpos chocando contra nuestras caras y pechos. Cerré los ojos mientras seguíamos corriendo, pero se puso tan mal que, después de un minuto, Will y yo nos vimos obligados a detenernos. ¿Viste a dónde se fue Owen?, gritó Will por encima del rugido del enjambre, y yo le grité que no lo había visto. Durante unos 10 minutos, todo lo que pudimos hacer fue quedarnos allí parados. Nunca antes había visto tantos insectos juntos. El último rayo de sol se extinguió, dejándonos en la oscuridad de la noche. Finalmente, el enjambre pareció disminuir. Pudimos empezar a avanzar sin que los insectos nos golpearan la cara. Trotamos un rato en la oscuridad, gritando el nombre de Owen. Estaba en medio de un Owen particularmente fuerte y largo cuando, sin siquiera darme cuenta, caí de cara al suelo. Me quedé sin aliento. Por un momento, solo pude quedarme allí tumbado. Finalmente, mi cerebro registró que había tropezado con algo. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono móvil, porque no se me había ocurrido antes. Y encendí la luz para ver con qué había tropezado. Era Owen. Y estaba muerto como una piedra. Jadeé mientras me alejaba a toda prisa. El cuerpo de Owen estaba tendido de espaldas y cubierto de langostas. ¿Y cómo sabía que Owen estaba muerto? Una masa entera de langostas se arrastraba alrededor del interior de su boca abierta, tan apretadas que ni siquiera podía ver sus dientes o su lengua. No había forma de que estuviera vivo y, para confirmar aparentemente este pensamiento, vi como una langosta particularmente grande se arrastraba sobre su ojo vidrioso y abierto y simplemente se quedó allí. Me quedé boquiabierta ante el espectáculo a la luz de mi teléfono móvil mientras Will se acercaba corriendo. Su reacción fue un poco más visceral. Vomitó y maldijo mucho más.
Apagué la luz de mi teléfono móvil, que ya estaba casi apagado, y mis ojos finalmente se acostumbraron a la oscuridad. El zumbido de las langostas continuó mientras pasaban zumbando junto a nuestras cabezas. Deberíamos llamar una ambulancia, ofrecí. Ya está muerto, dijo Will. ¿De qué serviría una ambulancia? Es lo que se supone que debes hacer en esta situación, insistí, sin saber realmente qué hacer en esta situación. Llamemos desde el camión. Deberíamos salir de aquí antes de que los saltamontes nos atrapen también a nosotros, dijo Will, mientras golpeaba inútilmente al enjambre. No creo que las langostas puedan matar a un hombre, dije. No por sí solas. Entonces, ¿qué mató a Owen, Charlie? Preguntó Will desafiante. Tal vez Owen simplemente tuvo un ataque cardíaco, pero me interrumpió un sonido a solo unos metros detrás de Will. Barajar. Raspar. Barajar. Raspar. Ambos nos giramos y, como mis ojos se habían adaptado a la oscuridad, pude ver la silueta de una figura cojeando que se arrastraba hacia nosotros. Will y yo nos dimos la vuelta y corrimos para salvar nuestras malditas vidas. Por supuesto, esto significaba atravesar el enjambre. Esa era la dirección en la que iba el camión, y el camión era nuestra mejor oportunidad de escapar de lo que le había sucedido a Owen. Apenas podíamos ver hacia dónde íbamos, pero era mejor que lo que había detrás de nosotros. ¿Qué era esa cosa?, gritó Will mientras corríamos. Mis pulmones empezaban a fallarme. No habría podido responder ni aunque hubiera querido. Aún así, seguí corriendo. Miré hacia atrás, aunque el enjambre era demasiado denso para ver algo en la luz moribunda. Pero seguía viniendo tras nosotros. Lo sabía. Había atrapado a Owen y no se detendría hasta que nos atrapara también a nosotros. Sin embargo, después de unos minutos, tuvimos un golpe de suerte. Aplaudí internamente mientras las luces fluorescentes se volvían lentamente visibles a través del enjambre. Eran los reflectores del camión, guiándonos en nuestro camino de regreso. Seguimos corriendo, las langostas nos rozaban la cara. Finalmente llegamos al camión. Afortunadamente, todavía estaba en marcha. Owen solo había cerrado el tanque. Nos subimos de inmediato, yo en el asiento del pasajero y Will en el del conductor. Las botellas de pesticida que estaban en el asiento me frenaron y las tiré al suelo frenéticamente. Cerramos las puertas de golpe, Will puso la marcha y salimos de allí a toda velocidad. Los faros delanteros iluminaron los cientos de langostas marrones que volaban frente a nosotros mientras conducíamos. El camión no iba lo suficientemente rápido como para aplastarlas, por lo que rebotaban ruidosamente contra el parabrisas como si fuera granizo grande. Pronto una colección considerable de alas y patas comenzó a pegarse al vidrio. Will incluso encendió los limpiaparabrisas, pero por más que lo intentábamos, no podíamos ver más allá de 1 metro del parabrisas mientras conducíamos. Así que no deberíamos habernos sorprendido cuando Will condujo el camión hacia una zanja de drenaje. Me había puesto el cinturón de seguridad, pero Will no. Su cabeza se golpeó contra el volante. Por unos instantes pareció aturdido, pero volvió en sí al cabo de unos segundos. Will pisó el acelerador a fondo. Oíamos que las ruedas giraban sin parar. Íbamos en una pendiente tan pronunciada que dudaba que las ruedas traseras tocaran siquiera el suelo. Will maldijo y golpeó el volante con el puño, frustrado. ¡Bang! Se escuchó el sonido metálico de algo que golpeaba una de las puertas traseras del camión. Abrimos los ojos como platos mientras nos mirábamos y luego nos giramos para mirar hacia atrás. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron 2 golpes más. La puerta se sacudió violentamente. «Está afuera», susurró Will. «Está intentando entrar». Podría ser. Nos habíamos alejado, era tan rápido el vehículo. ¿Pero qué otra cosa podría ser? Pensé en la dirección de la que habíamos venido, la dirección en la que apuntaba el vehículo, y se me encogió el estómago al darme cuenta de que Will no nos había alejado del vehículo, sino que nos había conducido directamente hacia él. De repente, Will gritó y soltó las manos del volante, que ahora estaba plagado de langostas. Miré hacia abajo. Las langostas estaban subiendo desde el suelo, habían entrado por la parte inferior de la camioneta. Incluso empezaron a salir por las rejillas de ventilación del aire acondicionado. En unos segundos parecía que la cabina estaba inundada de ellas. Empezamos a sacudirlas frenéticamente mientras volaban por todos lados, y vi el pánico en los ojos de Will. «No pueden matarte», insistí mientras espantaba a los insectos. «Mataron a Owen. Nos van a comer», gritó Will, y agarró el picaporte. «Esa cosa está ahí afuera», grité. «Me voy corriendo».
Gritó mientras abría la puerta. Saltó y desapareció de la vista, dejando la puerta del auto abierta y a mí expuesta a lo que fuera que estuviera allí afuera. Antes de que pudiera decir nada, el enjambre que estaba afuera inundó la cabina. Cerré los ojos cuando me rozaron la cara. Podía sentir cómo se arrastraban por mis brazos y piernas. La puerta todavía estaba abierta y lo único en lo que podía pensar era si la cosa que estaba afuera iba a entrar y matarme. Pesó ruido. Se escuchó un fuerte golpe contra el capó del camión. Abrí los ojos de golpe, instintivamente. Era Will. Su cuerpo bloqueaba el faro, por lo que no podía ver mucho de él excepto su rostro en pánico, que estaba plagado de langostas. No, había algo más. Había algo alrededor de su garganta, no, eran manos delgadas, casi esqueléticas. Algo lo sujetaba contra la capucha. Su rostro se puso más rojo mientras arañaba los dedos demacrados de su agresor. Me quedé congelada en el lugar y solo pude observar cómo sus ojos saltones se volvían hacia adentro de su cabeza. Finalmente, el cuerpo de Will se relajó y se desplomó, con los ojos desenfocados. Si tuviera que adivinar, diría que le habían aplastado la tráquea y la columna vertebral. Las langostas parecieron no darse cuenta de esto y continuaron arrastrándose alrededor de su rostro. Ni siquiera tuve oportunidad de subirme al asiento del conductor cuando la cosa apareció por la puerta abierta y me miró directamente. Si alguna vez fue humano, no podría decirlo. Su carne parecía la de las momias desnudas que a veces sacan de las arenas del desierto, la piel estirada y endurecida. Donde deberían haber estado los ojos solo había cuencas, de las cuales salían algunas langostas al azar. Donde debería haber estado la nariz solo había una cavidad, donde podía ver varias antenas y alguna pata que sobresalía de vez en cuando. Pero esto no era lo peor. La caja torácica del animal estaba expuesta y podía ver dentro de ella, y parecía estar completamente llena de langostas gigantescas. Incluso por encima del estruendo del enjambre podía escuchar el zumbido sordo de los insectos apiñados mientras se retorcían alrededor de su jaula ósea. De vez en cuando, una langosta más pequeña lograba abrirse paso entre dos costillas. Se arrastraba alrededor de las costillas expuestas durante unos momentos antes de saltar y unirse al enjambre. La criatura inclinó la cabeza. No sé cómo me percibió sin ojos. La criatura gimió y su mandíbula comenzó a abrirse con un crujido. Pude oír el crujido de los tejidos correosos, revelando una boca con dientes desiguales, amarillos y podridos. De repente, la cosa vomitó. Un espeso chorro de líquido marrón salió disparado y me roció, cayéndome encima la camisa y el brazo desnudo. Antes, las langostas habían estado pululando de forma natural y aleatoria, pero al oír el sonido del vómito, los insectos centraron inmediatamente su atención en el líquido. Ahora estaba cubierto de insectos. Su zumbido era ensordecedor y el hedor del líquido era casi abrumador. Olía a humo líquido y bilis. Docenas de langostas salieron volando de la boca de la cosa y se unieron a las otras que ahora se arrastraban por todo mi cuerpo. Podía sentir las diminutas mandíbulas de las langostas contra la piel de mi brazo, raspando la sustancia. No me dolió, pero maldita sea, me asustó muchísimo. Grité. Mientras estaba sentado allí, el cuerpo de Owen apareció en mi mente. Me di cuenta de algo. Las langostas no habían estado arrastrándose alrededor de su boca, sino que habían estado arrastrándose fuera de ella. Con una repentina sensación de malestar, comprendí que los saltamontes no habían matado a Owen directamente, no tenían veneno, ni siquiera una forma de morderlo de verdad. No, la cosa había agarrado a Owen y había obligado a docenas de langostas a salir de su boca y bajarlas a la garganta de Owen. Owen se había asfixiado lentamente mientras los insectos apiñados se arrastraban y revoloteaban en su esófago, atrapados en el estrecho espacio por su propia gran cantidad. Casi perdí la esperanza en ese momento. La cosa ahora estaba abriéndose paso lentamente a través de la cabina hacia mí, su mano de aspecto muerto se extendía ciegamente hacia mí. Traté de tantear detrás de mí para abrir la puerta. No me atreví a quitarle los ojos de encima, por temor a que me saltara encima cuando no estuviera mirando. Yo también estaba casi completamente cubierto de langostas, todas excepto mi pierna derecha. Un momento, ¿por qué las langostas no me estaban invadiendo? Por un instante, miré hacia abajo. Una de las botellas de pesticidas se había acumulado en el suelo del camión. La había abierto de golpe al tirarla al suelo. Cuando se diluía con agua, entre 140 y 180 litros, la mayoría de los insectos no notaban el pesticida, pero en su forma concentrada sabían perfectamente que era algo que debían evitar. La cosa se arrastraba aún más cerca de mí. Tenía que arriesgarme.
Aunque sabía claramente que yo estaba allí, la forma en que se sentía a mi alrededor y el hecho de que no tenía ojos me indicaban que tal vez no pudiera verme. Tal vez no fuera peligroso hacer un movimiento repentino. Me agaché, agarré la botella de pesticida y arrojé su contenido sobre la cosa. Algunos volaron hacia afuera, la tapa no estaba completamente abierta, pero la cosa chilló horriblemente y se tambaleó hacia atrás. Pero fue solo por un momento. La cosa no huyó. Abrí la botella más y comencé a arrojarle todo el pesticida que pude. La cosa continuó chillando. Quise agarrar otra botella, pero las langostas ahora frenéticas eran demasiado numerosas y me estaban agobiando. En mi desesperación, comencé a rociarme el pesticida sobre mí mismo, lo que normalmente no es una buena idea. Las langostas comenzaron a dispersarse, abrí otra botella, la abrí por completo y comencé a arrojarle todo el veneno que pude. Finalmente, la cosa comenzó a retirarse por la puerta. Pude abrir la puerta de la camioneta y salir a trompicones. Corrí como nunca antes lo había hecho. El estruendo del zumbido del enjambre comenzó a desvanecerse detrás de mí. Frente a mí solo había kilómetros y kilómetros de campos de trigo solitarios. Una o dos veces creí oír pasos arrastrados detrás de mí, pero lo único que vi fueron tallos de trigo balanceándose lentamente con la brisa nocturna. Finalmente llegué a un camino de tierra. Mi teléfono no tenía señal, así que caminé por el camino de tierra durante 2 horas, hasta que finalmente llegué a una carretera pavimentada, donde, 3 horas después, pude parar a un camionero que me dejó usar su teléfono para llamar a alguien que me llevara a casa antes de contactar a la policía. La policía nunca me respondió, ni siquiera me citaron para interrogarme. Nunca encontraron los cuerpos de Owen y Will, y sus familias tampoco pudieron cerrar el caso, al menos que yo supiera. Sufrí una intoxicación aguda por el pesticida, que me dejó varias manchas de piel muerta que desde entonces han dejado cicatrices. Más tarde me enteré de que Harvey y su familia, los dueños de los campos, habían sido denunciados como desaparecidos. Después de su desaparición, la tierra pasó a ser propiedad del gobierno y, por lo que he podido averiguar, ahora se considera en su mayor parte inútil. Simplemente no pueden conseguir que crezca.